Bueno, muy bienvenido Esteban a este nuevo ciclo que estamos arrancando en Squatters que se llama Entrevistas con Squatters, ¿sí? La idea es convocar a distintas personalidades para conversar acerca de, digamos, la comunicación, la persuasión, la propaganda, la publicidad, las técnicas también persuasivas y las técnicas de manipulación y cómo todo este sistema de comunicación de alguna manera impacta o tiene impactos a nivel individual y a nivel de los comportamientos colectivos también. Y por supuesto, en el contexto de estos temas, es muy interesante poder hablar acerca de cómo las nuevas tecnologías, ¿no?, vienen a aportar o vienen a potenciar viejas estrategias, ¿no?, de comunicación, de persuasión, de manipulación de masas también. Y bueno, sobre este tema específico pensamos que eras la persona indicada para poder conversar y que nos venga también a enseñar un poco de todo este recorrido que vos venís haciendo. Así que, bueno, muy bienvenido Esteban. Te presento brevemente. Esteban Mañani es licenciado en comunicación, es escritor, ha colaborado con un montón de publicaciones, también ha hecho columnas en distintos medios de comunicación. Es docente en la universidad y te dejo a vos la posta, Esteban, para que, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo te queda más cómodo hacer tu presentación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y yo diría, soy un docente, escritor y un curioso, ¿no? Por eso siempre me interesó ir investigando los temas y cuando empezás a sacar una capita aparece otra y seguís otra capa más y se empieza a ramificar. Y bueno, y en estos temas, como decías vos, está aparte todo mezclado porque vos seguís Total. sacando capas y está un momento muy particular del capitalismo, una herramienta Mm, tecnológica muy particular que requiere cierta comprensión tecnológica, pero que está totalmente entrelazada con los procesos de subjetivación actuales, con el deseo, con qué es la inteligencia, con qué es pensar, con qué es la subjetividad. Entonces, arrancás por un lado y no total, terminas nunca, ¿no? Es el mundo y sus alrededores. Así que bueno, total. a veces lo que pasa es que uno se tiene que mantener como en cierta superficie y nutrirse de los tipos que están metiéndose en profundidad, escribiendo los papers y alimentando de eso para mantener una mirada de vuelo de pájaro y poder entender el Ujú. fenómeno con una mirada más macro, porque si no siempre te decís, ah, claro, pero enfocás en esto y te falta lo otro. Pero Esteban, si bien esta curiosidad te ha llevado por un montón de caminos, si hay un recorte, ¿no? Si hay como una temática central o general o un par de temáticas centrales que conducen esa exploración que haces, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo la podrías definir? Mira, yo arranco haciendo divulgación científica, comunicación de la ciencia, como se le dice ahora, y a partir de ahí Mm, me empieza a interesar mucho la cuestión tecnológica. Siempre me dio mm, curiosidad, usuario de software libre, por ese claro. lado. Y entonces, cuando vienen, viste, estas noticias que te deslumbran acerca del nuevo celular o la nueva tecnología que va a producir esto, cuando la mirás con espíritu crítico, te das cuenta Mm, que es puro marketing y lo que hay abajo muchas veces es poco y nada, digamos, es un negocio que se basa mucho en las expectativas, esta ansiedad que genera la novedad, el consumo, ¿no?, que genera la novedad, porque ¿cómo puede ser que el teléfono, el nuevo iPhone era buenísimo el año pasado, el último que salió, pero ahora el que salió ahora no podés esperar un mes para tenerlo? Entonces, me parece, ahí es cuando te empezás a dar cuenta que no es la tecnología en sí, sino que es una campaña de marketing, la publicidad, el deseo de la humanidad enfocado en cosas que producen bastante poca satisfacción, porque después de un año ya mm. ese celular que te prometía la felicidad no sirve, descubriste que no era la felicidad, pero se renueva la promesa de que la felicidad va a estar ahí. Entonces, yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA y tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos economía, tenemos Claro. antropología, tenemos psicología, tenemos Mm. una comprensión de los medios de comunicación masiva y bueno, me parecía que acá había un fenómeno nuevo, pero también con mucho de viejo. Entonces, creo que la pregunta que me guía constantemente es, bueno, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo en esto? ¿Y cuáles son las fuerzas subyacentes que están por detrás? Y ahí mi mirada es en general bastante materialista, en el sentido que busco una explicación material Mm, que explique la fuerza que tienen algunos procesos.
Sin entender eso, me parece que es muy difícil entenderlo simplemente como algo espontáneo o natural, ¿no? Que no existe, evidentemente, en la sociedad algo natural. Esteban, hablas de esto de lo material, pero también mencionás mucho ese entrelazamiento entre tecnología, comunicación y deseo y Ujú, producción de subjetividades, ¿no? Que ahí nos vamos a un plano un poquito más inmaterial, ¿no? Cuando hablamos ujú, porque a veces cuando hablamos de manipulación y cosas del estilo puede parecer un poco conspiranoico, pero sin ir para esos lados. Pero cuando hablamos de que hay gente pensando 24 horas cómo, digamos, orientar los deseos, cómo condicionar la percepción, las búsquedas, ¿no? Las elecciones. Hay algo de manipulación en eso por la disparidad de poder que hay entre quienes ujú, emiten esos mensajes y quienes están expuestos casi de manera ingenua muchas veces a ese tipo de comunicación con todas estas técnicas y estrategias y tecnologías ujú, persuasivas. Ahora, para presentar, porque ya arrancaste con un montón de temas, para presentar un poco por dónde vamos a ir conduciendo esta conversación, Esteban, la idea es que a lo largo de esta entrevista, que será alrededor de una hora, nos vaya llevando por este recorrido que va desde los inicios de Internet, ¿no? Cuando parecía que esto iba a liberar definitivamente a la humanidad, ¿no? Con el acceso irrestricto a la información, etcétera, hasta la evolución y la actualidad, ¿no? de Internet y las nuevas tecnologías hoy basada en el Big Data, algoritmos, inteligencia artificial y lo que trabajas mucho creo que es la emergencia de estos nuevos modelos de negocios que van condicionando la dirección que va tomando la tecnología en realidad, ¿no? Y a partir de eso, cómo también se pone al servicio de el monitoreo, el control social y lo que nos vamos a ver si nos podemos meter en esto de la manipulación de los usuarios mediante lo que empezamos a entender nosotros como nuevas formas de propaganda de precisión basada en algoritmos, big data, inteligencia artificial y lo que mencionabas vos, el marketing digital que parece que está atravesándolo todo, ¿no? Vos podrías contarnos para arrancar, Esteban, cómo ha sido esta evolución desde los inicios de Internet hasta la actualidad. ujú. Sí, bueno, la vieja Internet arranca a fines de los años 60 cuando se logran comunicar dos computadoras como parte, sobre todo, de un proyecto que tenía muy vinculado a lo militar, ¿no? Esta necesidad de crear una red que no tuviera un nodo central, que era un objetivo ideal para un ataque. Si vos rompés el nodo central de una red, destruís todo lo demás. Entonces, al tener circuitos alternativos de circulación de información, era mucho más eficiente, mucho más resiliente, podía soportar cualquier tipo de ataque, sobre todo pensando en los tiempos de la Guerra Fría. Y bueno, esta red se va desarrollando con esta pata militar, pero también con una impronta muy particular el oeste de los Estados Unidos, con una cosa bastante hippie, una combinación muy extraña, ¿no? Pero de los grandes centros de investigación de ese momento, y de ahí va derivando esta idea de conectar en red de una manera lo más horizontal posible, con protocolos lo más libres posibles, y sobre todo esto se va a dar a partir de los años 90 con el desarrollo de lo que conocemos como la web, ¿no? Muchas veces la gente confunde Internet con la web y no son lo mismo. Internet es una Mm, estructura mucho más grande y ajá, dentro de Internet corre la web. ¿Mm? Entonces ahí bien. es cuando se va a dar el gran boom de conocimiento acerca del potencial de Internet y donde vamos a empezar a navegar y van a empezar a circular todos estos discursos utópicos acerca de la democratización, ¿no? Todos vamos a ser emisores, todos vamos a ser consumidores, vamos a estar en un plano de igualdad. Clarín, el New York Times y yo, lo cual en un primer momento generó cierto optimismo, obviamente. Tim Berners-Lee, Mm. el que crea esta idea de la web, de hecho, un tipo que creía que alcanzaba con generar una arquitectura abierta y horizontal para que las dinámicas funcionaran de esa manera, inevitablemente. Bueno, O sea, obviamente, fue genuino esa idea, y estos sí, 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 discursos que sí. empezaron a circular fueron genuinos en un origen. Sí, sí, pues, si escuchás a Tim Berners-Lee, por lo menos desde su punto de vista, ¿no? Como creador de la web, Sí. no de Internet, él lo que Mm. dice es, he creado un monstruo prácticamente y está buscándole la vuelta para generar una red que no sea un gran panóptico de observación de la población, de control y demás. El tipo está realmente preocupado.
Y entonces en los años 90 se produce, justo coincide, ¿no? Esta idea de la materialidad que decíamos antes, con un momento en el cual el capital no encuentra dónde invertir. Y lo que se ve, digamos, lo que aparece como más tentador es este gran campo de las telecomunicaciones, en particular Internet. Entonces, mucho del capital dice, bueno, vamos a meternos en Internet, pero sin tener claro cuál iba a ser el modelo de negocios. Y eso va a generar una Ujú. inversión muy repentina, muy grande, que genera la explosión de las .com en el 2001. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en determinado momento se empieza a invertir, pero sin tener claro cuál va a ser el modelo de negocios. Entonces todos ponen plata, viene cualquiera con yo voy a hacer la nueva plataforma de, no sé, peinado de perros y te voy a llenar de plata. Entonces la gente pone, Elon Musk forma parte de esa oleada con una de sus primeras empresas que era como una especie de agenda con mapa. Se venden las empresas por millones de dólares, pero lo que en un determinado momento empieza a quedar claro es, bueno, pero acá no hay modelo de negocios, no sabemos cómo monetizar este servicio que estamos dando. Y ahí Mm, es cuando se empiezan a retirar los inversores y bueno, se estalla la burbuja.com. ¿Por qué? Porque estaba sobredimensionada respecto del volumen real del negocio que nadie conocía en ese momento. Pero de ese ciclo van a sobrevivir algunas pocas empresas. Amazon, por ejemplo, que venía de antes, del 94, y sobre todo Google, que se forma en el 98 y que tiene este algoritmo de búsqueda que era muy innovador, pero que los tipos tampoco sabían cómo encontrar un modelo de negocios. ¿Mm? Y de hecho intentan vendérselo a Yahoo por, no me acuerdo, si $1,500,000 la empresa, porque no sabían qué hacer. ajá, Ellos siempre habían jurado que nunca iban a hacer publicidad, porque les parecía un modelo de negocios muy comienzos del siglo XX y ellos se consideraban innovadores. No le encuentran la vuelta, pero cuando o sea, ven que... Google dijo que no iba a hacer publicidad en su momento, Exactamente, sí, sí, sí. en esos orígenes. Ajá, bien. Sergey Brin y Larry O que Page su dicen, modelo de negocio no iba a ser la publicidad, digamos. claro, porque la publicidad era el Iba a- modelo de negocios de la radio que venía de 1920 y ellos eran Claro, algo innovador. Bueno, claro. así como el Don't Be Evil, que es el lema de ellos, no hagas maldades, bueno, todo eso ha quedado en el olvido. Entonces, Mm, en un momento empiezan a ver cómo hacemos y se dan cuenta de que toda la información que ellos tienen acerca de las búsquedas de la gente son un reflejo también de los intereses que tiene la gente. Y que todo eso lo claro. pueden procesar con inteligencia artificial, entonces pueden empezar a diseñar publicidades dirigidas a específicamente cada persona en base a cuáles fueron sus gustos o qué es lo que está buscando en Internet. Y a partir de Mm, ahí empiezan a darse cuenta de que tienen acceso a un montón de información que nadie más tiene acceso, ¿no? La gran revolución ahí es, por un lado, que vos tenés datos que ni siquiera el mejor estudio de marketing podría hacer, y después que claro. podés dirigir la publicidad específicamente para esa persona, no ya una gigantografía en la calle que ven todos igual, sino que podés Mm, dirigirla. Bueno, de ahí mm, van a contratar también a Eric Schmidt como CEO de la empresa, que es un tipo que ya tenía experiencia, que tenía contactos con el Estado de Estados Unidos, y ahí van a encontrar, digamos, que toda esa información que se había acumulado en sus servidores les sirve para vender publicidad dirigida y ellos van a ser, a partir de ahí, el gran modelo a seguir por las otras empresas de tecnología. Porque encuentran una mina de oro. Primero, mm. no tienen que producir la atención. Vos pensás que para ubicar publicidad, un canal de televisión, una revista tiene que producir contenidos, pagarle a periodistas, a Total. actores, diseñadores y demás. Ellos lo tienen gratis esa atención. A partir Mm, de no lo tienen gratis, obviamente, tuvieron que desarrollar un algoritmo, PageRank, y tienen servidores, tienen un costo, pero no tienen que estar produciendo contenido. Los contenidos de alguna manera los toman de las páginas web que ya existen. claro. Entonces, pueden vender la atención que generan esos contenidos a los anunciantes sin pagar por esos contenidos. Ya tienen una ventaja respecto de los medios de comunicación enorme porque pueden Mm. ofrecerla mucho más barata. Y la otra gran ventaja es, yo solamente le voy a mostrar tu publicidad de whisky a la gente que le gusta el whisky. Con esto que se llama microtargeting, ¿no? Como llegar Claro. justo a la persona que le interesa esto que vos querés comunicar. Ujú. Bueno, y de Mm, ese modelo inicial, obviamente se fue sofisticando a niveles claro. impensados, ¿no? Después va a Mm, venir Facebook en el 2004, que va a tener otro tipo de mm, información. Vos necesitas muchos datos y variedad de datos. Por ejemplo, hay mm. un, hay un libro muy bueno que se llama Todos mienten, creo que está solo en inglés, Everybody Lies, donde dice que Google funciona como un confesionario. Vos a Google le preguntás cosas que por ahí no le preguntarías a nadie más. ¿Mm? Total.
Sí, sí. sobre una enfermedad, sobre un miedo, sobre una duda. Entonces tenés como información muy íntima. En Facebook tenés Mm, la información acerca de lo que la gente quiere que los demás vean de vos mismo, ¿no? ¿Qué imagen querés proyectar? Entonces cada uno va a tener su especialidad, su mm, sofisticación y van a empezar a encontrar formas más sutiles de saber cuándo y qué mostrarle a la gente. Por ejemplo, no sé, en un momento descubren que los estudiantes después de la época de exámenes son más proclives a darse un gusto por el esfuerzo que han hecho. Entonces están más dispuestos a gastar dinero que un mes antes no habrían gastado. Es el momento de ofrecerle un cupón de descuento para venderle una campera, por ejemplo. ¿Mm? Ahora bien, todo esto que vos estás haciendo en función de la publicidad, básicamente es la posibilidad de encontrar puertas traseras, grietas por donde atravesar las resistencias de los sujetos e insertar un deseo, ¿no? O despertar un deseo que ya estaba en potencia de alguna manera. La publicidad, lo que en definitiva está haciendo con esta nueva herramienta, es permitir conocer las grietas por las cuales introducir o despertar un deseo en el sujeto al cual está interpelando. Entonces, vos lo que vas creando son perfiles de personas, y por ejemplo, yo sé que, no sé, a vos te gusta tal cerveza, usás buzos negros y, no sé, lees tal diario. Y también sé que te gusta comer, no sé, pizza. Entonces, si yo tengo a alguien más que tiene las primeras tres variables, pero desconozco si le gusta la pizza o no, puedo suponer a partir de la perfilización que si yo le ofrezco a alguien similar, la pizza lo va a tentar. ¿Sí? O tal modelo de auto le va a gustar. Entonces, puedo saber cosas que ni la persona sabía que tenía como deseo en germen. Todo este conocimiento, en definitiva, es conocimiento acerca de a quién puedo empujar hacia ciertas partes de su deseo, y eso va mucho más allá de la publicidad. Porque obviamente no solamente voy a vender una pizza o voy a vender un auto, puedo vender un político. Y no solo puedo vender un político, sino que puedo tener conocimiento acerca del comportamiento de las personas para saber que esta persona me puede pagar más por mi producto que la otra, que es lo que hace Uber, por ejemplo, o lo que hacen las empresas aéreas. Si yo tengo suficiente información acumulada a lo largo de los años de distintas personas, cuando vos entras a la computadora, por ejemplo, para comprar un pasaje de avión, yo sé desde qué dispositivo te conectás, qué búsquedas hiciste, si viajaste en el pasado, si estuviste mirando fotos de tu amigo que fue a Brasil y ahora estás buscando pasajes a Brasil. Puedo ujú, calcular tu poder adquisitivo, tu nivel de deseo. Puedo incluso, si por ejemplo tengo acceso a los resúmenes de cuenta que te manda tu banco a Gmail, puedo saber cuánto dinero tenés en la cuenta y puedo calcular en base a eso cuánto es lo máximo que te voy a poder cobrar por ese pasaje de avión. Viste que no hay dos personas que paguen el pasaje de avión en este momento al mismo precio. ¿Sí? mm, Y si se equivoca el algoritmo, aprende. Entonces solamente va a mejorar. Y al repetir esto millones y millones de veces por día, puede mejorar y saber cuánto es lo máximo que te puede cobrar, por ejemplo, un pasaje de avión. O Uber. Uber no le cobra lo mismo a la noche a un hombre que a una mujer. Porque el algoritmo aprendió que la mujer puede estar más dispuesta a gastar más dinero con tal de llegar segura a claro. su casa. Ujú, ¿Sí? Eso se llama dynamic pricing. Entonces, las formas de manipulación mm, que empiezan a surgir son muchísimas más que la de la publicidad. Todo el mundo dice, ¿qué me importa que tengan mis datos? Si igual yo no les compro nada. Lo cual puede ser mm, cierto, o puede ser que no responda a la publicidad, pero después cuando lo ve en la calle responda. Bueno, la publicidad, viste que es muy, muy sutil en cuanto a cuándo se concreta ese deseo que despertó la publicidad. Pero hay montones de formas de ujú. manipulación, millones de formas de manipulación. A partir de estas tecnologías, Ujú. del uso de inteligencia artificial, de los algoritmos, ¿no? Exactamente. Te da un Bien. insight, bueno, lo que Byung-Chul Han llama un acceso directo al inconsciente colectivo. Entonces Mm, vos decís, empezás a detectar tendencias, empezás a detectar, digamos, patrones y podés prever, ¿sí? Es lo que dice Shoshana Zuboff, podés no solo conocer un montón acerca de la persona y prever el comportamiento de la persona, sino que lo que aprendés es a generar determinados comportamientos. Es un ujú. mercado de comportamiento Genera futuro. comportamiento. Ella lo Sí. llama un mercado de comportamientos futuros, donde ya no te conformás con conocer y prever comportamientos, sino Ujú. generarlos a futuro. Esto tiene toda una teoría, digamos, atrás. Ella vuelve a traer a Burrus Skinner, ¿no? Uno de los padres del
de las teorías, digamos, más mecanicistas sobre la subjetividad, el behaviorismo, ¿no? ¿Cómo se llama? No me sale ahora en castellano. Conductismo. El conductismo, ahí está. El Ujú. conductismo, donde lo que decía Urruskin en los años 50 es, en realidad una rata y un humano son lo mismo. Si yo pongo una rata en un laboratorio, le doy dos alternativas y dos palancas, después de un tiempo ya puedo prever cómo se va a comportar. La diferencia con el humano no es cualitativa, es cuantitativa. La cantidad de variables que influyen en el comportamiento de un ser humano son tantas más que no las puedo conocer todas, por lo cual no necesariamente voy a conocer cuál va a ser el comportamiento que va a tener ese humano. Ahora, lo que podríamos decir ahora es, yo, gracias a las redes, que, digamos, a los sistemas digitales, las plataformas, que actúan como intermediadora entre lo que yo hago y la realidad, y van registrando cada uno de mis comportamientos y cada una de las cosas que yo hago, como resultado yo tengo una cantidad enorme de información acerca de las variables que influyen en tu comportamiento. Y puedo empezar a establecer patrones de cosas que pasaron para poder prever o incluso generar los comportamientos futuros. ¿Podrías aclararnos un poquito cómo se relaciona todo esto que estás contando, de esta cantidad de datos que cedemos y de cómo son utilizados a través del procesamiento, con los nuevos modelos de negocios que fueron apareciendo en Internet? Sí, bueno, el primero es el de Google y después todos quieren hacer su propio Google, ¿no? Ujú. Después del 2001 queda un poco de susto respecto de las posibilidades de pegar un pleno en el casino, porque Google en definitiva es como pegar un pleno en el casino. Todos se van con los bolsillos vacíos, pero vos la pegaste. Entonces Mm, ahí baja la espuma, surge Facebook con Mark Zuckerberg, que no tenía idea de lo que estaba inventando. Ustedes saben que él arranca en su habitación y se sorprende de la cantidad de información que la gente le pone en su primera versión de Facebook, como se llamaba en ese momento. Y ahí empieza a ver que crece, 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 y dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo transformo esto en plata? Y ahí una vez más la mm, respuesta va a venir de la publicidad. Y ahí empieza a crecer este fenómeno de las redes sociales, surgen algunos competidores. eh, es muy difícil generar competidores porque vos tenés lo que se llama efecto de red, ¿no? Si vos estás, si vos, todos tus amigos están en una red social, vos no podés elegir otra. Entonces, como tus amigos están ahí, vos vas a esa red social y por lo tanto esa red social crece más y tus otros amigos van a ir también a esa red social. La tendencia es al monopolio en las plataformas. Lo mismo pasa con la búsqueda. La tendencia va a claro. ser a que todos usemos Google porque cuanto más usamos Google, los resultados de Google mejores son. Mm, Entonces, bueno, lo mismo pasa con una empresa de transporte o una plataforma de streaming, por ejemplo, ¿sí? Porque va a tener mejores precios. Hay una etapa en la cual surgen por ahí, ahora lo que está ocurriendo es que surgen varios competidores, pero la tendencia es a la concentración, ¿no? Por ejemplo, con claro. el delivery pasó eso, viste que el Globo ya no existe más, se van Ujú. comprando entre sí, se va reduciendo la cantidad de oferta. Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal junto con Elon Musk, y ahora es uno de los popes libertarios del mundo, publicó un artículo totalmente, digamos, abierto diciendo la competencia es para los idiotas. ¿Sí? Acá lo que hay que hacer es tener suficiente plata para invertirla y Mm, generar un monopolio. Y vos lo que haces es dumping, por ejemplo, o sea, cobrás por debajo del precio del costo, que es lo que hizo Uber en Argentina o lo que hace Uber en el mundo. Llega y ofrece viajes mm. por debajo del precio de costo, perdiendo dinero. ¿Para qué? Para captar pasajeros y para captar choferes. Después, Es cuando la destruyó inversión. la competencia, puede subir los Claro. precios tranquilamente. De hecho, era muy Mm, gracioso porque en un momento hubo un análisis en Estados Unidos diciendo, bueno, ya no existe más el estado de bienestar en Estados Unidos, si es que alguna vez existió, sino que el estado de bienestar ahora lo financia Wall Street. ¿Por qué? Porque con todas las startups trabajan por debajo de los precios de costos. Entonces vos te puedes dar el lujo de tomarte taxis, bueno, mm, o digamos, hacer viajes en alguna de estas empresas, podés pedir helado re barato porque te lo trae una empresa de delivery, tenés servicios ilimitados de música por 2 mangos o de sí. streaming de películas, bueno, como una especie de falso estado de bienestar financiado por Wall Street que lo que está haciendo es dumping para destruir a la competencia y quedarse con un negocio. Entonces, bueno, va a venir una segunda oleada de empresas, sobre todo porque viene la crisis del 2008, hay capital ocioso, porque el bailout de Barack Obama hace que las grandes empresas igual sigan teniendo muchísimo dinero pese a la crisis. Entonces dicen, bueno, ¿dónde invertimos? Y dicen, bueno, tratemos de inventar
un nuevo Google, pero en el mundo real. Y de ahí van a venir los Uber. No sé si viste la película Pumped Up, la serie Pumped Up, donde cuenta la historia de Uber y es un nivel de locura tremendo, de crecer como sea, sin tener en cuenta ningún tipo de control, ningún tipo de registro, ningún tipo de límite ético, Mm, con muchísimo dinero para plantear ese tema y avanzar, 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 destruyendo competencia, destruyendo regulaciones y demás. Y esa oleada, todavía estamos viviendo los ecos, ¿no? Airbnb, Uber, Didi, que viene de China, por lo cual tiene algunas características distintas, pero también Pedido Ya, que Pedido Ya es gracioso porque al principio funcionaba como más como una empresa tradicional y después se plataformizó, ¿no? Esto de tercerizar, de no tener empleados y demás. O sea, de alguna ujú. manera lo que dicen ellos es que se vieron obligados a hacer eso para competir. Y esta oleada todavía está en juego, porque si vos te fijás, Uber al día de hoy todavía no generó un balance positivo. Siguen poniendo plata desde hace 14, 15 años sin ganar dinero. ¿Sí? De hecho, una de las teorías de Cory Doctorow es, en realidad, los que hacen esto hacen una gigantesca burbuja, todo el mundo habla de Uber, crece por todo el mundo, perdiendo muchísima plata, pero se quedan con un negocio cuyas acciones valen muchísimo más de lo que realmente es el negocio. ¿Por qué? Porque las acciones están asociadas a lo que pasó con Google. No importa cuánto vale el negocio hoy, lo que importa es cuánto va a valer el negocio en el futuro. Y mientras vos logres mantener esa ilusión de que en el futuro vos vas a tener el monopolio del transporte en el mundo, eso no tiene Aumentas precio. el valor de tu compañía, digamos. Claro, las acciones esas valen fortuna. Entonces, los que Ujú, invirtieron ya vendieron esas acciones. ¿Sí? Los que ujú. hicieron la primera inversión ya ganaron la plata. Y ahora están todos los que tienen esas acciones y se empiezan a dar cuenta de que el negocio nunca va a ser tan alto como dijeron. Desde que salió a la bolsa, ya hace no sé cuánto, 7, 8 años, Uber, no aumentaron las acciones, el valor no aumentó. ¿Qué pasa? Los que tienen las acciones no pueden salir ahora a decir, che, me parece que me cagaron, vamos a venderlas. ¿Por qué? Porque si dicen Claro, eso, se desvalorizan baja. automáticamente, bajan. Ujú, Entonces están ahí aguantando, tratando de encontrarle la vuelta para que sea un negocio rentable y ujú, más o menos salvar las papas. ¿Mm? Pero eso pasa ujú. con todas las Mirá. empresas. Facebook hace una declaración Ujú, de ganancias en un momento cuando deja de crecer la cantidad de suscriptores por primera vez en sus 17 años de historia y las acciones bajan un 40% de un día para el otro. O sea, si vos tenés una fábrica de zapatillas, sabés más o menos cuántos empleados tenés, cuántas zapatillas vas a fabricar por año, cuántas vas a poder vender, cuál va a ser el margen de ganancia. La oscilación es mínima. Ahora, estos tipos lo que están ofreciendo es expectativas de futuro. Y ahí es un campo abierto para la especulación mm, perfecto. Por eso la ujú. tecnología es tan atractiva para la lógica especulativa financiera tan en boga en este momento en el mundo. Por eso es un foco de interés, porque vos podés, si vas a ganar, no vas a ganar un 10% anual, que es lo que podés ganar en un negocio razonable, ponele. Vos acá podés ganar la lotería. Y eso hace que sea tan tentador y que aparezcan todos estos curros de las criptomonedas, del metaverso, de los autos que se manejan solos, donde se pone Ujú. guita, se pone guita, se pone guita, y los resultados en muchos casos son mentira. Ahora vino la inteligencia artificial, donde se está poniendo una cantidad de guita tremenda, es una herramienta Sí, súper poderosa, sí. todavía es difícil saber cuál va a ser la dimensión real del negocio. Ahora vamos a tomar algo de esto que está diciendo, ¿Sí, no? enfocarlo precisamente primero en el marketing digital, digamos. ¿Qué rol juega todo la manipulación de datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, el big data en cómo funciona hoy en día el marketing digital? Digamos, lo que se da rápidamente cuenta Google, por ejemplo, Ujú. es que necesitan, como te decía antes, cantidad y variedad de datos. Entonces Sí. necesitan otras herramientas, no se alcanza solamente los datos de la búsqueda, que son súper poderosos, pero son limitados. Entonces, ¿qué van a diseñar? Un sistema operativo para celulares. Vos vas a estar todo el tiempo usando el sistema operativo de Google, el Android, que en realidad es un sistema operativo de software libre, que ellos lo compran y lo adaptan y se lo ofrecen a las compañías de manera gratuita, siempre y cuando tengan determinadas aplicaciones. Y esas aplicaciones, obviamente la mayoría de la gente las va a usar. ¿Por qué? Porque ya vienen preinstaladas y ponerte otro Sí. navegador que sea un poco más seguro no lo vas a hacer. E incluso si vos Mm, instalás en tu celular otro navegador que es más seguro, muy probablemente igual ellos sepan cuál es la información
que vos estás recabando, por dónde andás, con quién hablas, de qué hablas, cuáles son tus horarios. Si, por ejemplo, no sé, con solamente saber tu recorrido, saben que fuiste un médico, de qué tipo, porque yo, vas no sé, en un momento New York Times hizo una investigación y siguiendo a las personas, por ejemplo, puedes saber si el tipo tiene cáncer porque va regularmente a un oncólogo. Entonces le puedes Claro. ofrecer esa información, es valiosísima para una farmacéutica, Ujú, para ofrecerle para determinados productos, para un seguro de salud, para distintas ujú. cosas. ¿Sí? Entonces vos tenés información sobre geolocalización, sobre quién habla, sobre de qué habla, qué medios consume, y ya puedes armarte un perfil muy, muy, muy detallado Bien, ahí de va. esa persona. Todo eso Ujú, automatizado, ¿sí? Obviamente no hay nadie pensando en lo ujú, que vos estás haciendo o no. Y entonces a partir de esos perfiles, lo que hacen es aprender permanentemente. Eso ya es ujú. inteligencia artificial. Es inteligencia artificial Claro. para encontrar esos patrones y para Ujú, descubrir a este tipo yo le puedo mandar tal publicidad sobre ujú, tal tema en tal horario y con tal nivel de descuento para que quede enganchado. ujú. Obviamente las tasas de efectividad de la publicidad son bajísimas porque vemos miles de publicidades por día, pero es mucho mejor que la publicidad de un diario donde yo ni siquiera compro muchos de los productos que aparecen publicitados en el diario. En Total. cambio, en la Ah, pantalla mm, me van a aparecer mm. solamente aquellos que a mí de alguna manera me pueden interpelar. Claro, escuchaba una vez hablando con un publicitario también que contaba que a través del marketing digital ellos logran ver cuánto tiempo vos te detuviste en tu escroleo en una imagen publicitaria, por ejemplo, y si llegaste a hacerle un clic y después te retiraste, como que pueden tener como el mapeo de cada cosa que hiciste. Entonces, si ven que uno de los usuarios, digamos, hizo un clic, pero después se fue, no continúa con el proceso de compra, a ese usuario lo van a buscar de manera más precisa. Ujú, En ese mundo quería meterme a ver si tenés idea cómo funciona eso que está como funcionando permanentemente detrás de nuestro celular sin que nosotros ujú, estemos completamente conscientes de que de alguna manera se nos está observando de esa ujú. forma, ¿no? Sí. Minuciosa. Bueno, es el A/B testing, ¿no? Yo quiero saber qué publicidad tiene más probabilidades de funcionar. ¿Esta que la hago con un fondo rojo o esta que la hago con un fondo azul? Después elijo la tipografía, después cambio una palabra, y vas probando, de alguna manera, una red social, por ejemplo, es como un gigantesco laboratorio en el cual vos podés estar permanentemente testeando y aprendiendo la mejor forma de saber cómo llegar y lograr el objetivo en determinada persona. Entonces, eso lo puedes probar y lo puedes automatizar incluso. O, no sé, otros estudios que cuando Facebook todavía era ingenuo y publicaba papers con las cosas que hacía, en determinado momento empezó a hacer, hizo un experimento donde a 600.000 personas, aparte estamos hablando de grupos de estudio de miles y miles de personas, o sea que las conclusiones son Ya, bastante, bastante interesantes. No sé, le sí, mostraban posteos de los amigos que tenían indicadores de mayor tristeza o bajón y a otros que fueran más optimistas. Entonces, ¿cómo funcionaba la empatía para que estas personas empezaran a publicar cosas más tristes respecto de otras que publicaban cosas más alegres? Entonces, la conclusión que obviamente hay que chequearla era que eran capaces de inducir estados de ánimo. Porque si yo te selecciono lo que tus amigos, digamos que están más bajón, o las cosas que escribieron más bajón, y probablemente a vos te influya, porque existe la empatía, porque lo que empiezan a aparecer es, lo que empiezan a descubrir los algoritmos, son accesos a ciertos mecanismos psíquicos que están muy profundamente metidos en nuestro cerebro, ¿sí? De la parte de la evolución. Por ejemplo, las redes sociales juegan sobre todo con la necesidad de pertenencia, ¿sí? Que es algo que está en nuestra historia total. evolutiva desde los comienzos. Vos Sí. necesitabas saber quién te iba a traicionar en la tribu primitiva y quién te iba a ayudar y cuál era la pareja que te iba a permitir reproducirte y cuál era el nivel de reconocimiento social, en quién podías confiar. Por eso el chisme es tan importante en nuestra sociedad, porque forma parte de eso, que es parte de nuestra Mm, historia evolutiva. Vos necesitabas tener información subterránea sobre mm, qué estaba pasando. Lo ujú, que hacen las redes sociales es, se meten en eso y descubren que hay un potencial enorme.
donde el reconocimiento social, el like, es una herramienta que instantáneamente te produce un subidón de serotonina en la cabeza que va a ser muy difícil que vos no percibas. Por eso es tan adictivo el like. O que si alguien escribe, hace un comentario en una publicación, vos te vas a sentir obligado a comentar también en la publicación de esa Total. persona. Y todos esos mecanismos que el algoritmo aprende, lo aprende y lo usa porque para lo que fue entrenado, o digamos, su objetivo, es que vos pases más tiempo frente a la pantalla para poder mostrarte más publicidad, en el caso de las redes sociales. Entonces, va descubriendo montones de mecanismos que apuntan sobre todo a nuestra parte menos consciente, ¿sí? A nuestra parte más reptiliana, si querés, de nuestra historia evolutiva, que es la que menos controlamos. Por eso es tan efectiva la ira, la indignación, la atracción sexual, que es algo que ya conocía la publicidad, ¿no? La sensualidad, todas las emociones que son más incontrolables. Ahora que hablas de generar emociones como forma de mantenerte capturado, de engagement, ¿no? De tenerte más tiempo, de estar disponible ahí para que te vendan cosas, ¿cómo vinculamos esto también con la parte de la comunicación política, con las Ujú. campañas políticas? ¿Por qué tienen éxito, digamos, estos personajes donde gritan más o son más mediáticos, ¿no? O generan más una cierta fascinación en las redes sociales también? Bueno, lo que pasa es que todo este conocimiento acerca de cómo inducir emociones en partes de la población para venderles productos es, digamos, una herramienta poderosísima y no iba a pasar mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que podía utilizar esa misma herramienta para conseguir Ujú. votos para un candidato. Por ejemplo, el Total. caso de Cambridge Analytica, que es el gran boom de todo eso que estaba en germen y que nos escandalizamos después cuando Donald Trump gana en los Estados Unidos las elecciones, y finalmente el establishment mismo de los Estados Unidos dice, che, pará que acá hay una herramienta muy peligrosa que hace que incluso los que creíamos que teníamos la sartén por el mango, no la tenemos. Y estos tipos de Cambridge Analytica lograron puentear a los grandes medios de comunicación, lograron Ujú. puentear al establishment y llegar a la población directamente de los Estados Unidos. ¿Porque tienen un poder de manipulación absoluto? No. Lo que sí hicieron, que fue muy bueno lo que hicieron, fueron conseguir los datos, que los tomaron de Facebook, que en ese momento también era muy generoso para compartir los datos de sus usuarios, casi sin restricciones, no hubo un hackeo, ¿eh? Los tomaron a través de herramientas legales, ¿sí? De supuestos test de huella digital, bueno, una historia así, Ujú. y lo que detectaron fueron las personas influenciables. Lo que llega a ser Cambridge Analytica es decir, bueno, de este universo que yo tengo que apuntar a estas personas, además puedo ser muy eficiente porque voy a apuntar a esas personas en los estados en los que puedo ganar. Por el sistema de votación de Estados Unidos, vos tenés que ganar el estado y todos los que son electores de ese estado pasan a tu partido. Entonces, los estados en los que vos podías ganar, tenías que apuntar. Y apuntabas a aquellos que ya eran influenciables. Entonces detectan cosas que son parte de la realidad. Por ejemplo, los cordones oxidados, como los llaman en Estados Unidos, todas las zonas industriales abandonadas, donde había mucha frustración de lo que en Estados Unidos llaman el white trash, ¿sí? La basura Sí, sí. blanca, que son los tipos Ujú. que viven ¿cómo se llaman? En casas muy precarias, que viven sin un trabajo, que sus padres por ahí tuvo un trabajo industrial y le fue bien y vivió el sueño americano, pero este tipo le está pasando mal, y que este tipo además suele estar poco educado, suele ser machista, entonces le empiezan a decir, mirá cómo las feministas dicen que vos sos un bruto y un troglodita, entonces a Ujú. partir de distintas emociones los empiezan a canalizar para recuperar algo de su identidad que los haga sentir bien, ¿sí? Ujú. Es decir, del desastre que va dejando el neoliberalismo a su paso, de la frustración con los progresismos estadounidenses, ¿no? Que lo dice Steve Bannon, que es uno de los jefes de campaña del comienzo de Donald Trump, que dice, Obama, que era el tipo más progresista del mundo, el primer presidente negro, que iba a generar un montón de ventajas para la población, prácticamente lo primero que hace en los Estados Unidos es el bailout, rescata Wall Street de la crisis que él mismo generó. Y pone un montón de plata de fondos públicos, ¿sí? Entonces el progresismo termina asociado también al neoliberalismo, ¿no? Lo que Nancy Fraser llama
un neoliberalismo progresista. ¿Mm? mm, Que, digamos, eso lo podía percibir un analista político que tuviera un poco de calle y que recorriera y hablara con la gente, pero lo que hace Cambridge Analytica es identificarlo en dimensiones que nadie había percibido y con una capacidad de individualizar quiénes son las personas que están viviendo las cosas de esa manera y dirigirles publicidad específica. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, en perfecto, bien. distintos barrios, eso es una investigación que hace Channel 4 de Inglaterra, en determinados barrios donde había ganado Mm, históricamente el Partido Demócrata, porque eran barrios de negros, le envían videos a través de Facebook en los cuales se veía Hillary Clinton hace los años 90 hablando de los negros como predadores, estaba defendiendo una política de su marido, de Bill Clinton, y les dice mm, predadores, le hacen ese pequeño recorte como forma no ya de que los negros voten por Trump, sino de que no vayan a votar. Entonces, todos esos pequeños estímulos tendrán distintas tasas de efectividad, pero lo que ujú, además en Estados Unidos vos podés medir bastante bien la efectividad que tenés, porque la gente se tiene que empadronar para votar. Entonces, si alguien que históricamente no votó, vos lográs que se empadrone, ya más o menos sabés a quién va a votar por un montón de cosas de su perfil. Por ejemplo, descubre totalmente. Mm, que la mayoría de los que tienen autos de marcas estadounidenses son votantes de Trump. ¿Sí? Un votante más de Trump difícilmente conservadores, se claro. compraría un auto japonés o de otro origen, o chino. Mm, ¿Sí? Entonces, con ujú, todo eso, logran dirigir muy bien la publicidad y Trump sale electo presidente con ujú. muchísimos más electores que Hillary Clinton, pero menos votos. ¿Por qué? Porque dirigieron específicamente la publicidad a los estados donde tenían que ganar para ganar la elección general. ¿Sí? Entonces, ahí tenés un ejemplo muy concreto de cómo funciona el poder de esta Total. tecnología publicitaria en el campo de la política. Esteban, estamos leyendo sobre estos temas nosotros como nuevas formas de propaganda, propaganda de precisión en el contexto de redes sociales, ¿no? Y aparecen conceptos como la microsegmentación, que bueno, es de Ujú. lo que venís hablando, el de burbujas de filtrado, ¿no? Esto donde estas cajas de resonancia donde siempre vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar y difícilmente podamos seamos expuestos a otro tipo de información, ¿no? Y aparece también otro concepto, digamos, que es el de las granjas de trolls y los bots, ¿no? ¿Vos podrías explicar un poquito cómo estas tecnologías, digamos, funcionan en favor también de una campaña política, por ejemplo? Bueno, el mito de las redes sociales también es de alguna manera el mito de los inicios de la web, ¿no? Las redes sociales como un reflejo espontáneo donde cada uno expresa su opinión y a partir de ahí podemos deducir cuál es la tendencia general. Bueno, esto Mm, rápidamente puede ser desarmado. ¿Por qué? Porque vos podés generar la sensación de que un montón de gente piensa determinada cosa. Por ejemplo, eso puede ocurrir espontáneamente porque determinados tipos de seguidores de algo no participan tanto en las redes o, qué sé yo, militan en las calles, entonces no están tanto en las redes. Entonces vos lo que sí. podés hacer es generar la sensación de que todo el mundo piensa que, no sé, tal es un chorro, tal político es un chorro. Y Mm, vos lo repetís y vas generando eso. Y entonces vos lo lees en las redes sociales y dices, ah, mirá, la gente piensa que tal es un chorro. Entonces le decís a tu amigo después en la calle, che, ¿viste que tal es un chorro? Ah, sí, lo vi, qué bárbaro. Nunca hubo una evidencia. Entonces vos lo que haces es generar un montón pones un montón de teléfonos con cuentas, con nombres, ahora ya directamente los podés manejar desde una misma computadora mm, tratando de que no te detecten las redes sociales, pues tienen sistemas. Bueno, ahora Twitter, en Twitter o en X, Elon Musk prácticamente bajó todos los controles que había, así que es un mm, desastre. Pero tenés incluso los teléfonos físicamente en algunos casos respondiendo o comentando o escribiendo tal cosa. Entonces sale, no sé, una noticia en un diario criticando a tal político, ustedes corruptos, y te tapan la noticia. ¿Sí? total. Es lo que Steve Bannon en una entrevista, este que yo te decía que era el principal, el jefe de campaña de Trump durante mucho tiempo y después lo echan de la Casa Blanca porque se pasa de rosca, lo que decía Mm, es que el objetivo es inundar la zona de mierda. Así lo dice textualmente. Hay que inundar la zona de mierda para que la gente esté tan desorientada que ya no sepa qué es verdad y qué no lo es.
No sé si Yo viste lo un tenía documental. como embarrar la conversación pública, pero me parece más contundente Tenés que esa frase, llenarla ¿no? de mierda. No sé si viste Sí, el documental The Truth versus Alex Jones, La verdad contra Alex Jones. Alex Jones es el creador de no lo vi. No lo vi. Infowars. Bueno, Te sí lo lo conozco. recomiendo y a la gente Mm, que está escuchando también. Es bien. el creador de Infowars, que es ese Ujú, un medio donde decía unas barbaridades terribles. Y en un momento, cuando hay una de estas masacres en los Estados Unidos, mm, donde matan un montón de nenes de 6 7 años, el tipo sale a decir que era mentira. Este Alex Jones sale a decir que era mentira, que eso no había ocurrido nunca, que era los que estaban diciendo los padres estos eran actores y que en realidad los niños esos o nunca habían existido o los tenían escondidos en algún lugar. Entonces le empieza a pasar a los padres que la gente los putea en la calle. O sea, los tipos perdieron un hijo y los putean en la calle y les dicen, mentiroso, mostrá a tu hijo, estás mintiendo. Una locura total. Le hacen un juicio al tipo para pedir una compensación y para que deje de hacer eso. Porque, digamos, además de lidiar con la muerte de sus hijos, tienen que lidiar con que los insulten en la calle y los traten tremendo. de mentirosos. Y la influencia Mm, que logra ese tipo a lo largo de los años es que el 25% de la gente en los Estados Unidos todavía cree que esa masacre no ocurrió. Ese es el nivel de influencia que tienen. Apuntando a gente que, está bien, él va diciendo muchas barbaridades y en un momento se da cuenta que esta barbaridad genera muchísima repercusión y le permite a él vender más unas porquerías, unos suplementos alimentarios que él vendía en su canal de televisión, de streaming. ajá, Y, ujú, y, y nada, y él es un psicópata total, pero en su psicopatía responde muy bien a las reglas de funcionamiento de este sistema tecnológico que empieza a decir cosas que generan engagement, que generan repercusión, que se reproducen y llegan a todo el mundo. Y en un contexto donde la gente, como te decía antes, ya no cree en los políticos, no cree en el sistema, no cree en la justicia, porque ese sistema lo empobrece, lo endeuda, lo maltrata y demás, desconfía de todo y llega al punto de desconfiar de que, por ejemplo, una masacre en una ujú. escuela realmente haya ocurrido. Otra realidad, Sí, ¿no? Como otra dimensión de la realidad. otra dimensión en la ¿Mm? realidad. Y aparte, esto que decías vos de las burbujas de filtro, si vos estás en un ecosistema en el Sí. cual, eh, por ejemplo, las redes sociales, lo que han detectado los algoritmos de las redes sociales es que en general a la gente no le gusta que le discutan. Entonces, si yo ya sé que vos pensás tal cosa, te voy a mostrar posteos que vayan en consonancia con lo que vos ya Claro. pensás. Entonces, Mm, mi vecino de al lado, que cree que no sé, Cristina se llevó un PBI y lo metió en el ARSAT 3, está permanentemente recibiendo informaciones que dan por sentado eso. ujú. Entonces, si yo hablo con él y le digo, no, ¿cómo va a haber un PBI en el ARSAT 3? Aparte, ¿para qué? ¿Cómo lo buscan? Bueno, está bien, deja. Qué tarado que es este tipo. Mm. ¿Sí? Entonces la argumentación lógica O te empieza a perder. encasillan, quizás, Esteban. Claro, este es Entonces es, zurdo, claro. es un cuca Mm. o algo Me así. parece que lo que pierde en todo esto es la capacidad de reflexión crítica, de distanciamiento crítico y de tener conversaciones como más profundas, ¿no? Sí, o más fundamentadas, pero el tema Mm, es que si vos querés fundamentar que en realidad el ARSAT 3 se hizo para esconder la plata de un PBI, vas a encontrar suficientes fundamentos, porque ni yo ni vos vimos el lanzamiento del ARSAT 3, ¿sí? Ni yo ni vos mm, vamos a ir al ARSAT 3 a fijarnos. Y aparte de todo, ponele que alguien vaya, revise mm. el ARSAT 3 y no encuentre la plata, mañana sale otra noticia. Y ya esa no Claro. importa. Entonces vos vas corriendo atrás de la desmentida permanentemente y nunca vas a Ujú, llegar. Es la estrategia de este gobierno actualmente. ujú. Genera un escándalo todo el tiempo Todo el atrás de tiempo. otro. Mm, Entonces, ¿vos qué vas a estar? Se habla de ellos. ujú, Establecen la agenda. Y a mucha gente dice, uy, mira lo que dijo, mira cómo se la banca, mira qué mm, barbaridad, mira cómo se las cantó en la cara. Y genera mm, como un entusiasmo que es muy superficial, pero es muy mm. efectivo en este Ahora, momento. Esteban, ¿cómo lidiar, ¿no? En ese terreno? Eh, con las mismas reglas, ir a gritar, a pelearse, es la que funciona, entonces no queda otra. O digo, comunicacionalmente, ¿hay otra estrategia posible?
Y esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Porque si te metes en ese barro es muy difícil que no salgas manchado. Si vos te metes Exacto, ahí, digo, hay que hacerlo de Steve Bannon, llenar de mierda todo el tiempo para poder dar la pelea comunicacional, o hay otra forma, o hay que esperar bueno, que los tiempos cambien, ¿no? bueno, una de las pocas herramientas, digamos, de reducción de daños que hay es no alimentar al troll. Al tipo que Mm, pudre la conversación, bloquearlo, cerrarlo, no ajá, discutir. No discutir, porque a mm, veces estás discutiendo con un tipo que aparte tiene tiempo y cobra por hacer eso. En el caso de que haya claro. un humano, ¿no? Porque por ahí es un bot que Mm, simplemente mm, reproduce ahí va. caricias significativas y nada más. Eh, Esteban, los bots y los trolls, a veces tengo la sensación de que imponen la agenda de la conversación sí, y después vos totalmente. encontrás gente real Ujú. repitiendo el guión del troll. Mira, a Esto, mí sí. ocurrió algo que para mí es muy revelador de la Mm, dimensión del problema que tenemos acá. Si vos te ujú, fijas, cuando llega el momento del balotaje, los sindicatos, las Swifties, las seguidoras sí, de Lali Espósito, los mm, equipos de fútbol, eh, partidos políticos o intelectuales, los científicos, los docentes, todos los que colectivos salieron a decir no votes por Milei. ¿Sí? Y Milei saca el 53-54% de los votos. Toda esa gente no se considera parte de un colectivo o no se considera suficientemente parte de ese colectivo como para pensar colectivamente cómo actuar frente a esta situación. Entonces, tenés una cantidad de gente que se piensa, o sea, eso es un éxito del neoliberalismo y producto del neoliberalismo, no solamente porque nos llenaron la cabeza, sino porque realmente la sensación es, el premio es para el individuo, el supuesto meritócrata que se salvó solo. Entonces, es muy, muy, muy difícil establecer la discusión si este tipo no se siente parte de un todo más grande y piensa que se puede salvar solo. Entonces es muy, muy difícil. No alimentar al troll es una medida, tratar de mantener la salud mental mm, y no estar todo el tiempo con el celular, tratar de dar menos bien. datos, usar software libre Ujú. dentro de lo posible. Es Ahora, difícil, es dentro incómodo. sí, es incómodo, dentro de estas medidas que estás mencionando, la pregunta final, ya para ir cerrando, en términos de regulaciones o restricciones a todas estas tecnologías y estrategias de manipulación de las personas y de los comportamientos colectivos, ¿debería tener un rol el Estado? ¿Habría que regular? ¿Habría que restringir? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, fíjate, parece una locura pensar en restringir una red social porque está asociada a la libertad de expresión. Sin embargo, Mm, fíjate qué es lo que pasa en Estados Unidos con TikTok. mm, ¿Sí? TikTok, que es una red social de origen chino, en Estados mm, Unidos ya están a punto de prohibirla porque mm, consideran que es una amenaza para la seguridad nacional. sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué lección nos da al resto de los países del mundo esa decisión? Bueno, si Mm, una red social que está conectada con el sistema político de otro país y que tiene la posibilidad de acumular datos y manipular el estado de ánimo de la población, sobre todo juvenil, porque TikTok es súper masivo entre los jóvenes en Estados Unidos, los tipos están dispuestos a decir, bueno, esa red social no funciona más. ¿Qué tendríamos que hacer ujú, nosotros con Google, Facebook, Twitter, Instagram y demás? Tendríamos mm, que hacer lo mismo. Sí, ellos mismos están abriendo la puerta para que eso ocurra, porque es un peligro ujú, para la seguridad y para la salud mental. Otra cuestión, hay un juicio que están llevando adelante fiscales de 40 estados estadounidenses porque Facebook produjo una crisis de salud mental entre los jóvenes, de ujú. ansiedad, de depresión, por distintos mecanismos que son los que estuvimos charlando, ¿no? El tema de Sí. compararte todo el tiempo, de que Ujú. sos más feo, tenés menos De la vida social, imagen como claro, principal toda la, valor. Sí. bien, hay un juicio ahí, donde le van Ujú, a pedir que a Facebook, pero eso solamente ocurre en Estados Unidos, que tiene el poder de hacerlo. Todos los demás, si nosotros intentamos, como cualquier cosa, no sé, si intentamos nacionalizar Vicentino, si intentamos restringir una red social o intentamos aumentar los impuestos a los más ricos, la guerra es brutal, el ataque es brutal para que eso no ocurra. Y sin embargo, los estadounidenses ujú. lo hacen. Una vez más, es haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Hay para mucho más, Esteban, es verdad. Vamos haciendo el cierre. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido, que es súper rico siempre escucharte. Y bueno, que queda en agenda una serie de temas más para retomar en otra conversación. ¿Dale? Dale. Squatters no depende de ninguna organización externa ni partido político. El proyecto se sostiene únicamente con los aportes de seguidoras, de seguidores y de simpatizantes como vos que aprovechan y que disfrutan de los contenidos. Si querés ayudarnos a seguir existiendo y a seguir creando contenidos, por favor, escanea este código QR y hace un aporte económico que te sea posible. Muchas gracias.